Hola amigos, bienvenidos a Hijos del Sol y estoy maravillado de poder tener para vosotros y para el mundo entero otra vez aquí a la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor. Doctora, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada y encantado de tenerla aquí otra vez. El gusto es para mí volver a estar en tu programa y yo estoy muy agradecida por la publicidad que tú me has dado y mucha gente de diferentes países me han escrito, me han comprado libros, gracias a ti, porque me has dado Muchísimas esta gracias. oportunidad para difundir todos estos conocimientos en tu programa, que es muy famoso. Entonces yo te agradezco mucho tu acogida y el cariño pues que me tienes, la admiración y todo. Claro que sí. Yo estoy muy contenta. Yo estoy agradecidísimo de haberla conocido porque yo seguía su trabajo ya antes de tener yo el canal de YouTube. Fíjate. Increíble. Y para mí fue increíble conocerla, por eso intento mantener el contacto siempre. Claro. Y claro, porque es muy importante aprender del conocimiento verdadero, no de todas las cosas, ideas locas que corren por ahí, sino la historia verdadera, lo que está escrito en piedra. Sí, Y sí. bueno, la doctora Ruth tiene muchísimos trabajos, tiene unas verdaderas obras de arte. Ahora está a punto de sacar otro trabajo nuevo, luego nos hablará de él. Y como siempre, sus trabajos los podéis conseguir aquí en el enlace del vídeo. Estará etiquetado directamente para conseguir sus libros, sus obras, que de verdad que son maravillas literarias. De verdad que tenía que estar haciendo una cátedra de sus libros. Yo siempre Es, digo lo mismo, doctora, es una maravilla tenerla aquí con nosotros, muchísimas gracias. muchas gracias. Yo estoy muy contenta y siempre vendré para hacer programas acerca de diferentes temas, que hay mucho de qué hablar. Sí, hay Claro. muchísimo. Es Y que... fíjate que me llamaron ahora poco un chico que es de Colombia, que es músico, y entonces me pregunta, dice, ¿sabe usted algo de la acústica? Y le cuento pues de que tengo un trabajo Claro, sobre la historia de la acústica, que la conocen desde épocas antediluvianas en América. Y le he contado un montón de casos que se ha descubierto y que hay un museo de vasijas que tienen una cámara de resonancia dentro, y cuando tú les metes un líquido, emiten el sonido de la persona, la cosa o el ser que emite ese sonido. Puede ser el sonido de una cascada, el canto de un pájaro, el grito de un mono, la voz de un hombre. Y increíble. encontraron en el Ecuador esas vasijas, ¿sabes? Y entonces las mandaron a estudiar a Estados Unidos, y resulta que ahí con el oscilógrafo los científicos grababan todos esos sonidos, y porque cada vasija tiene en la parte externa la imagen, representa del cero la cosa que emite ese sonido. Y dice que en un momento, cuando vertían el líquido, veían que el oscilógrafo grababa, pero ellos no escuchaban, y eran infrasonidos, los sonidos de las plantas, y ultrasonidos de algunos animales que emiten ultrasonidos. Sí, pero que no saben cómo han hecho eso. Increíble. Es Y increíble, doctora. que Atahualpa tenía ese museo y se deleitaba con escuchar, dice, todos esos sonidos de la naturaleza que estaban registrados ahí, ¿sabes? Entonces tenemos que hacer un programa de ese tema. Haremos los programas de los que usted quiera, doctora. Claro, Es un programa súper interesante. Recuerde que usted nos mencionó incluso con el poder del sonido para elevar rocas. claro, eso habla Blavatsky, que hay Sí, el poder oculto del sonido, sí, que con eso se puede levantar las rocas. Ella hablaba de lo de Tiwanaku, que no se sí. sabe cómo se han elevado esos bloques de 200 toneladas de peso y se han subido a las cumbres de los Andes, a 4.000 metros de altura. Y luego los han trasladado de un monte lejano, ¿sabes? Y con eso construyeron Tiwanaku. Y no Increíble. saben pues ahora cómo hacían eso. Algunos se les suponen que tenían un líquido y con eso formaban las rocas, pero no es que no tienen respuesta, pero es con el sonido.
Lo mismo en Egipto, porque en Egipto, en el desierto, no hay canteras para hacer los bloques de las pirámides. Eso hay que haberlas trasladado de alguna manera. Sí. Así. Sí. Sí, bueno, doctora, si me permite que le comente Sí. un dato, cuando estuve en Egipto, bajo la pirámide de Keops, estuve en una sala que es la sala del caos. ¿Ves? Y esa sala tiene resonancia olmeca. ¿Ves? Sí, Increíble, increíble, doctora. Y esa sala era mucho más antigua que la pirámide que estaba arriba. claro. Y en el tejado, o en el techo de lo que es la base de la pirámide, había una serpiente, en todo, enorme, tallada en piedra, en el techo. Fíjate. Y esa cámara era una cámara de resonancia olmeca, bajo la pirámide. Claro, porque se ha descubierto ahí en México, yo le contaba a este chico colombiano, que la pirámide de Kukulcán, ahí en Chichén Itzá, dice que tú le aplaudes así y la pirámide te contesta con el gorjeo, 2 clases de gorjeo del quetzal, que no saben cómo han hecho eso. Ya han invitado del gobierno de México a una empresa, eso salió en la Scientific American, a una empresa norteamericana especialista en sonidos, en acústica, para que vayan a estudiar eso. Todavía no saben la respuesta. ¿Cómo han hecho eso? ¿Cómo han hecho eso? Y en Claro. el campo Sí. de juego de pelota, de ahí de Chichén Itzá, hay unos palcos presidenciales en que iban los emperadores, la nobleza a ver los partidos de fútbol. Entonces, dice que podían conversar de un palco a otro sin que se escuchara la voz en el campo de juego. Todas esas cosas, eso no se hace de un día para otro, es un conocimiento milenario que tenían. Claro. Y eso está registrado en las tradiciones de los Hopis, que dice que cuando crearon el mundo, había, dice, un ser que designó el creador, el hacedor, el dador de la vida, que vive en el mundo espiritual. Y entonces él designó a este ser que se llama Sotumna. Y él cogió del principio femenino del creador del universo una parte de él y formó a la mujer araña, que esa es la representante del principio femenino, del creador del universo. Entonces le encargó que ella formara a unos seres, 2 seres primero y después a las razas que iban a vivir aquí, porque él ya había creado a los animales, plantas y todo. Bien. Entonces la mujer araña, que eso es lo que los norteamericanos han cogido, esa imagen la han cambiado en un hombre, en Spiderman. ¿Ah? Se han aprovechado de ese símbolo, pero correcto, es el símbolo del principio femenino, del creador del universo, que se llama, a ver, ¿cómo es? Kowawiti, algo así. Bien, entonces ella forma 2 seres que van uno a los polos y emite un sonido poderoso que armoniza el sonido de este universo con el de este planeta. Wow. Y va otro, lo crea para que vaya a solidificar todas las cosas. Y ahí surge lo del Reiki. Con las manos tocaba todo y se solidificaba. Wow, doctora, es usted, es que me maravillo escuchándola. Después crea allí a las 4 razas. Primero las hace de arcilla de varios colores, o sea que no es ninguna superior a otra. La raza roja, la blanca, la negra y la amarilla. Y les hace las esposas. Y entonces les pone, dice, como una manta encima, que es la manta de la vida, y luego les canta una canción. Ahí está el sonido trascendental, que es el sonido que les da la vida a esos seres, que son nuestros antepasados. Increíble, doctora. Es usted una biblioteca de sabiduría. Entonces ya ves tú ahí que ya se habla de la acústica en ese tiempo. Increíble. Era de la creación de este universo. Ellos ya conocían todas esas cosas, ¿sabes? Sí, sí. Esa prueba de ese museo del sonido
que dice que pues, la gente que fueron de aquí de las cárceles, eso fue lo malo, que mandó la reina Isabel a esa gente. Y esos destruyeron todas esas cosas, buscando el oro y eso. Correcto, sí. Esas que han encontrado son las que estaban en las tumbas y se han podido rescatar. Y se han salvado. El museo del sonido que había, eso se perdió, ¿sabes? Vaya. Es una pena, pero existen las pruebas que Sí. se han descubierto y las tienen en Estados Unidos, las estudiaron y en los museos desde el Ecuador, pero lamentablemente ahí, cuando han mandado, que yo vi una exposición aquí en Madrid, de que trajeron así de reliquias de ahí del Ecuador, no había nadie que explique de las vasijas, el funcionamiento ni nada de esas vasijas que les llaman vasijas musicales. Pero en Runasimi deben tener un nombre, que eso todavía yo no lo he visto, un nombre especial. ¿Ah? Entonces era de haber demostrado cómo funcionaba eso, que se le mete un líquido, puede ser la cerveza lunar que hacían, y luego al verterlo emite el sonido. Increíble. ¿Cómo es posible? Esa caja de resonancia. Sí, sí. De las Lo sonidos. Lo que yo me pregunto es cómo es posible que hayan podido reproducir el sonido de un quetzal. Ahí está. Dentro de la pirámide. Sí, dentro para los que no lo sepan, un quetzal es un pájaro muy bello, autóctono de allí, precioso, que tiene un canto muy singular. Sí. ¿Cómo habrán podido hacer eso dentro de una pirámide? Para que veas, y es que responde la pirámide, tú le palmoteas así y ella te responde con 2 gorjeos del quetzal. Es curiosísimo, dice. Es tanto que desconocemos, doctora. Menos mal que está usted aquí para mostrarnos el camino. Las cosas que han habido en el pasado. Menos mal. Doctora, me gustaría hacerle unas preguntas, porque sé que usted es una experta en este tema. El sistema de cómputo preamericano se originó allí y se extendió por el mundo. ¿Nos pudiera desarrollar este aspecto? Sí, cómo no. Tengo un libro que acabo de mostrártelo, que se llama El origen preamericano de la informática. Me lo publicaron en el Archivo Histórico de Guayaquil, Ecuador, el 2012. Yo este trabajo lo hice casi en el año 1981, que fui enriqueciendo poco a poco con nuevos conocimientos. Y recién se publicó el 2012. Cuando me lanzaron a mí al estrellato. Un amigo que vino de Ecuador, que era un ingeniero agrónomo. Yo no lo conocía, pero él había escuchado hablar de mis trabajos, al doctor Gerardo Peña, que era el abogado del señor Morix. Sí. Entonces él vino a conocerme y me grabó, y entonces por eso empezó a salir todo lo que yo hacía. Y me empezaron a invitar, y este fue el primer trabajo que se publicó en Ecuador. Entonces, este trabajo trata de los sistemas de cómputo. Generalmente los historiadores, arqueólogos que han estudiado, por ejemplo, el sistema de cómputo de los hombres del linaje solar, de los hijos del sol, de los Apu Capac incas, que se llamaba Hatun Quipus, pero ellos les llaman solo Quipus porque no saben. Es un sistema de cómputo a base de cuerdas con nudos, que cumplía las 5 actividades de un ordenador moderno. Pero estos ordenadores de los hombres se hicieron ya en la era de oro. Sin embargo, existen otros sistemas de cómputo que son los de las mujeres, que eso es lo que yo he sacado a la luz y en mi obra, y que el primero que habló de ese tema fue un profesor de Quito que reunió esas fichas, porque son de fichas de cerámica, primero eran de piedra y de colores, y luego de fichas de cerámica de diversas formas geométricas, y en la parte plana se esculpían unos símbolos. Entonces
especialista, que era un señor que sacó a conocer este sistema, era un profesor de Quito, pero casi nadie le hizo caso, ¿sabes? Él se dedicó sacó en un libro publicado que se llamaba Motivos Indígenas Ecuatorianos. Y entonces él presenta, se llamaba profesor Joaquín Gómez de la Torre y Barba. Entonces yo, cuando me dediqué a importar artesanías, tuve la oportunidad de encontrar uno de estos ordenadores. Son lo que es admirable, que eran fichas, mira, de 1 o 2 centímetros, que tienen que haber necesitado una lente para hacer los símbolos, ¿sabes? Porque cuando estaba la arcilla blanda, se esculpían los símbolos y se perforaban las fichas y se ponían en unas cuerdas, ¿sabes? Y se ponían también en estanterías especiales. Los conocimientos históricos se ordenaban en forma cronológica y se ordenaban por materia. Todas estas fichas se llamaban muyuquipus, ¿sabes? Por aquí tengo una imagen. Disculpe, doctora, estamos hablando del primer ordenador ecológico construido por las mujeres andinas. Las mujeres andinas del reino de los quitus. Y ellas crearon este ordenador para manejar la información y poder recuperarla rápidamente. Porque estos ordenadores cumplen las 5 actividades de un ordenador moderno: entrada, almacenamiento, control y salida de datos, y una función adicional de calculadora. ¿Sabes? Las mujeres andinas tenían un sistema de escritura que se llamaba URI, geométrico matemático, y para estos ordenadores utilizaban también otros símbolos. ¿Ah? Y es que es increíble, y todavía existen esas fichas, pero los ecuatorianos no se dignan ir a estudiar en los museos lo que contienen. Ahora te enseño. Mira, por ejemplo, en México habían hecho así también más grandes, mira las fichas. Yo esta pieza la compré en Madrid a un hombre que había ido acompañando a unos investigadores del Museo de América a Guatemala. Él había sido contratado no como arqueólogo, sino para hacer las excavaciones con la pala y todo eso, ¿no? Y él como ayudante. Y entonces él había cogido ciertas reliquias y las estaba vendiendo en la calle, en una mesita. Pero él no sabía, y esto tiene ya una cuerda que le puse yo, porque tenía una cuerda que ya casi se estaba disolviendo porque del tiempo. Y esta ficha, mira, esta ficha negra, en México representa el final de una cuerda, un powali. Y todas las fichas tienen símbolos. Mira, ¿sabes? Pero estas son de un mayor tamaño, porque las mujeres de ahí de Ecuador y de los Andes son pequeñitas, son de 1 o 2 centímetros. Aquí está la imagen, mira, de la foto que he sacado yo. Y necesitarían una lupa de aumento para poder... Lupa para hacer los símbolos. Ahora imprimir los símbolos. Mira, lo que presenta este señor, de la Torre y Barba, en su libro, los símbolos, puedes ver los símbolos ampliados que aparecen en esas fichas. Aquí tienes, por ejemplo, verás. Mira. Wow, doctora, increíble. Pero nadie estudia esto, ¿sabes? Y se ve que estos son, tienen incluso, yo he descubierto que hay fichas de estas que son de astronomía, de cosmocronología, mire. Las imágenes estas son tomadas de otra obra de una historiadora del Archivo Histórico de Guayaquil, pero ella no creía que existía este tipo de fichas
ella había hecho un trabajo, pero desde el punto de vista artístico, ¿sabes? Pues se llevaría una buena sorpresa. Claro, y yo la conocí, hablé con ella porque resulta de que la directora de mi colegio, que era un colegio muy prestigioso de ahí de Guayaquil, ella era una gran educadora, se llamaba Inma Esperanza Ortiz. Yo le llevé a regalar esta obra cuando la hice, todavía no se publicaba, y le llevé un ejemplar a ella de lo que yo había descubierto, y la invitó a esta señora, que es historiadora de ahí del archivo histórico. María Antonieta Funes se llama ella, la doctora esta. Pero ella, perdón, no creía pues de que existieran este tipo de fichas. Imagínate, creía que se confundía con otras fichas que habían creado para como soporte del uso para torcer la hebra de algodón, los tejedores. También hay fichas así, pero no son decoradas, no son esculpidas, son sencillas y son discoidales nada más. Ella creía que estas fichas eran de eso y les llamaban con nombres que les habían puesto los historiadores extranjeros, fusayolas, torteras, porque es para torcer el hilo, la hebra del algodón, ¿sabes? ¿Cuántas cosas se habrán confundido en la historia? Porque creo que incluso los primeros sellos encontrados no son chinos, son preamericanos. Claro, son preamericanos. Los primeros sellos de imprenta son preamericanos. Y la gente cree que viene de China. No. Ya estaban en el preamérica antiguo. Al igual que ellos tenían su idioma. Los llevan los mayas allá. Por eso de ahí surgen los tipos de imprenta. Los sellos son los antecesores. Por eso yo hice una obra que se llama Los precursores de la imprenta. De la imprenta, sí. Yo me la he leído. Es completamente recomendable y también explica la migración de los pueblos gracias a este conocimiento de la imprenta, de la contabilidad, claro, y de todo el proceso del aprendizaje de las matemáticas. Generalmente se supone que dice que era una escritura, estos quipus, los hatun quipus de los Apu Capac incas, que eran de cuerdas. Pero aquí en esta pintura rupestre de Tiwanaku, a 4.000 metros de altura, se ve en esta pintura una tablilla con símbolos de escriturarios, y aquí hay mujeres. Mira, aquí está la rueda, que se supone que no existía en América, aquí está la rueda. En el Amazonas, el arqueólogo explorador Homet, que es francés, descubrió pinturas donde se veían carros con ruedas para el transporte. Y existen esas pinturas en el Amazonas, sino que nadie estudia. Entonces aquí ves las fichas empleadas para los cómputos que demuestran la diferencia, ¿sabes? Porque aquí está la tablilla con la escritura acá, las fichas de los sistemas de cómputo, que son antediluvianas. Luego aquí ves un cazador, que esto me extrañó a mí, con una cebra, y esto es en las cumbres de Bolivia, de los Andes, y ahí no hay cebras, ¿sabes? Y que está con una red cazando, y estas son mujeres. Y luego aquí hay otros personajes, pero es lo importante que hay tablillas ya con los símbolos y las fichas, que son de este sistema de las mujeres, que se llamaban muyuquipus. Entonces, aquí yo empecé a estudiar todo eso en profundidad y me di cuenta de que había una investigadora francesa que se llama Denise Smat-Besserat, que es de la Escuela del Louvre de Francia, que se fue a estudiar en Estados Unidos en las colecciones de los museos de ahí de Estados Unidos, para hacer un trabajo sobre el origen de la cerámica. Entonces ella profundiza en todo eso allí y se va al Oriente Medio, hacia Mesopotamia, y se entera de que allí en Mesopotamia, en Persia, hasta en Egipto y en India, se usó un sistema de cómputo a base de fichas, mira. De fichas, que increíble. Son las mismas
que usaban las mujeres andinas que pasan al Sumer. Increíble. Con diversas formas geométricas perforadas y con símbolos. De ahí toman los símbolos los sumerios para las tablillas. O sea que esto precedió al sistema de escritura que tenían en tablillas. Esto es un sistema de cómputo que había archivos de fichas, descubrieron en Uruk, en Susa, y mandaron a estudiar allí a Leo Oppenheim, que era un representante del Instituto de Estudios de Oriente Medio del Arte de Estados Unidos. Y entonces él fue y descubrió esos archivos de fichas que habían perdido incluso la cuerda que las unía. Después fueron también de Francia, estudió ahí también Amiet y descubrió que hacían en Susa, tenían también unas esferas, que yo pienso que las fichas que contenían las esferas trataban de la astronomía y se sellaban y se ponían unos símbolos fuera, ¿sabes? Y esta señora, Denise Esmar Becerrat, hizo un trabajo acerca de ese tema, pero no sabía de la existencia de las fichas de las mujeres andinas. Yo he reunido trabajo en el mío para demostrar que los sumerios son de los Andes, porque de allí han llevado ese sistema de cómputo que se llamaba Muyukipus, ese ordenador ecológico que cumplía las 5 actividades de un ordenador moderno, entrada, almacenamiento, control y salida de datos y una función adicional de calculadora. Con ese ordenador las mujeres crearon el calendario lunar. Por eso ellas eran respetadas bajo pena de muerte. Y ellas hacían las cosas y gobernaban. Mira, aquí tienes un trabajo que hice yo comparativo de las fichas que se encontraron en el Sumer con las del Ecuador. Y son las mismas. Las mismas, doctora. Es increíble porque esto es el principio de lo que sería el protosumerio lineal, ¿no, doctora? Sí, pero es claro, porque ellos toman de estas fichas los símbolos. Claro, por eso en la fuente magna... Claro, sí, pero estas fichas son ordenadores, constituyen un ordenador. También descubrí que en Nubia, igualmente, un norteamericano había ido hacia los años 50, 40, por ahí, a hacer estudios en Egipto y fue a Nubia y descubrió unas tumbas que eran como las que hacían los caras o carios, los íberos y los tupihuaras, que eran de la raza huara, de Tihuanaco. Hacían unas tumbas que eran las primeras pirámides que existieron, que eran pirámides de tierra pisonada y piedras, que les llamaban tolas. Después de la caída de la luna Kenos, ahí en los Andes, bajaron de las cumbres los huaras y repoblaron toda Preamérica. Y entonces los caras, íberos y tupihuaras, caras se escribe con K, caras o carios. Todavía existe en Paraguay el reino que ellos hicieron, los caras, que se llama el reino del Paraná Pur. Y los íberos se asentaron en la zona de Corrientes Argentinas, hasta llegar aquí. Correcto. Claro. Y entonces los tupihuaras en la zona del Amazonas, del Mato Grosso, hicieron un estado. Pero los 3 pueblos y los macas, que son los más conocidos, repoblaron toda América, estuvieron en el Ecuador, fundaron ahí estados en Venezuela. Los caras estuvieron en Venezuela. Cara era el nombre de lo que ahora se llama Venezuela. Américo Vespucio fue que le puso Venezuela porque cuando fue allí, él dice que le parecía una pequeña Venecia, por eso le puso Venezuela. Pero se llama Estado de Cara. Bien, y entonces ahí en todos esos sitios han estado los caras, los íberos, fueron a Centroamérica y pusieron el nombre al mar Caraíber, ¿sabes? Y entonces a Estados Unidos, en los Grandes Lagos, en todos esos sitios hacen esas tumbas que son como pirámides de tierra pisonada y piedras que se llaman tolas, que pasan también a Grecia con el nombre de tolos.
Tolos. Doctora, es usted una maravilla de persona. Me quedo alucinado escuchándola. Van a Nubia y allí hacen esas pirámides. Y Alberto Reisner, que era ese norteamericano, que era un antropólogo, arqueólogo que fue allí, descubrió esas tumbas, pero él no sabía qué cultura era. Y descubre dentro de las tumbas reliquias de plata con el símbolo el emblema de la dinastía lunar, pero él no lo sabe, que es el león, pendientes, pulseras, coronas con piedras preciosas, de plata con piedras preciosas, 14 piedras, que es un número que es importante en el calendario lunar. Y regadas en el suelo de las pirámides, habían fichas de estas, de los cómputos, que él no sabe, pero él cree que son partes de collares. Y entonces, pues, como no sabe qué cultura es, le pone de nombre Grupo X. Pero yo descubro que son los caras. Son los caras porque en Egipto se llama Nubia Carak, en egipcio. Bueno. Y la capital de Nubia se llama Napata Kari, que son palabras del runa Simi. Na quiere decir en maya casa, y Pata es la constelación de Orión, ¿sabes? La casa de Orión. Madre mía, doctora, es que todo encaja. Incluso un montón de cosas, ¿sabes? Incluso el templo de Karnak. El templo de Karnak, esa palabra no es egipcia. La palabra Karnak no es egipcia, tiene que venir de otro lugar. Sí. Es que analizando los nombres se descubren muchas cosas. Las relaciones que habían de Preamérica con Egipto. Por eso yo he hecho ese trabajo que se llama así, que reúno 4 trabajos y estudio los nombres los nombres de los faraones, estudio los símbolos, y en los símbolos de los nombres de los dioses hay símbolos preamericanos. Luego, la fonética de los nombres de los faraones contiene raíces del runasimi. Por ejemplo, Tutankamón. Tuta quiere decir noche, Ancas azul, y Amón es una palabra de Egipto. Noche azul de Amón se traduce en runasimi, ¿sabes? Wow. Bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero refiriéndome a esto de las fichas de este sistema de cómputo de las mujeres, se encuentra en Nubia, se encuentra entre los, hasta en la India y en Persia, o sea, en el Irán, descubrió la señora Denisa Esmat Becerra fichas, que dice que es un sistema que se utilizó en todas esas zonas, ¿sabes? O sea, que han sido usados desde los Andes, ese sistema de cómputo de las mujeres. Luego tenemos el de los hombres, que es este que te estaba hablando, que se llaman Hatun Kipus. No se llaman Kipus solo, Hatun Kipus, que es el sistema de cómputo del linaje solar. Es una cuerda que representa el concepto principal que se quiere registrar. Hay un cruzamiento como en informática. Estas cuerdas pequeñas son de colores y representan las características ordenadas del concepto que está representado en la cuerda principal. En esta se hacen unos nudos, y los nudos se emplea un lenguaje simbólico para alimentar los datos en el ordenador. Los nudos representan los números y los colores de las cuerdas, las ideas. Ellos ya sabían que los pensamientos son luz y son de diferentes colores, y cuando la persona es elevada espiritual y culturalmente son de colores bellísimos. Wow. Y eso lo sabían ya después acá los que estudiaban en Europa la teosofía. Agnie Besant, que es discípula de Blavatsky, hace una obra sobre los colores de los pensamientos. Entonces, pero ya lo conocían. Por eso las están representadas por color. Crean el sistema decimal que después llevan a la India y de ahí pasa a los árabes. ¿Ah? Entonces, para ordenar los datos dentro del ordenador. Fíjate. Así que el sistema
se ve reflejado en la escritura tibetana, mira, que simula cuerdas con nudos. Impresionante, doctora. Impresionante. En el sánscrito también. En los textos védicos, ¿no? Sí, en los textos védicos del sánscrito también el sánscrito simula unas cuerdas con nudos. Y aquí ves, por ejemplo, este es un ordenador, un Hatun Kipus de astronomía, ¿sabes? Wow, es que estoy sin palabras, doctora. Es impresionante su trabajo. Increíble. ¿Y todo este conocimiento dónde se impartía, doctora? ¿En centros Eso se impartía especiales? en unas instituciones superiores, ¿Sí? que tenían tanto la dinastía lunar, que era la que constituía las mujeres desde la era antediluviana. Allí aprendían las ciencias y artes de forma elevada, porque los conocimientos elementales que todo ser humano debe tener se enseñaban en el hogar y en la comunidad. Pero si iban a estudiar las ciencias y artes de forma elevada, las lenguas, entonces iban al Agyawasi, que era el de las mujeres, como una universidad. Y luego los hombres tenían, mira, aquí está el sánscrito, que simula también cuerdas con nudos, mira. Sí, sí. Es impresionante la similitud estructural de todas las palabras. Sí, mira, aquí increíble. están los técnicos que se formaban. Estos son los de los hombres, que los describe con un dibujo un sabio nativo, descendiente de los príncipes yarahuishkas, que se llamaba Huamán Puma de Ayala, cuya obra se encuentra en Dinamarca. Ustedes pueden consultarla, esa obra, por internet, porque han sacado un facsímil en el Museo de Copenhague. Los hombres, mira, aquí también presenta, yo tengo en la obra esta, el dibujo de Huamán Puma de Ayala, que presenta los dos sistemas de cómputo, el de las cuerdas con nudos y el de las fichas, pero en este dibujo no sale. Y entonces ellos se llamaban Kipu Kamayoks, cumplían las actividades de ahora de un analista, de un programador, de un documentalista como yo, y eran asesores de los reyes. Ellos se llevan la gloria, los Kipu Kamayoks, de haber organizado una red informática a nivel nacional, ¿sabes? Con un ordenador en el palacio de la reina y del rey. Mira, aquí hice yo un esquema en mi obra con los ordenadores periféricos o esclavos en cada lugar, pueblo, ciudad, barrio, provincia, y cada año iban a recoger ellos los Hatun Kipus y los Muyu Kipus para alimentar los ordenadores del palacio de la reina y del rey. Lamentablemente, cuando fue Pizarro a esos palacios, echaron al fuego esos ordenadores. Los Hatun Kipus y los Muyu Kipus que se han salvado son los que han encontrado en las tumbas, pero se han perdido las claves. Increíble, doctora. Interpretarlos. Estamos hablando de que tanto los hombres como las mujeres tenían dos tipos de cómputo diferentes. Claro. Igual de válidos, pero los dos eran sagrados, cada uno dedicado para una cosa. Claro. Increíble. Y los hombres pues te llevan la gloria, los hijos del sol, de haber organizado esa red informática a nivel nacional, porque allí el rey o los administradores del gobierno sabían cuántas personas habían nacido de sexo femenino, de sexo masculino, cuánto se había producido de cada cosa, de cualquier producto allí en la región, cuánto había de almacenado en los almacenes del Estado, sí. Cuántos muertos habían habido en las batallas. Claro, era todo, cosa que Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, no podía saber cuántos habitantes había en España en ese momento. ¿Sabes? Ellos han registrado todo.
¿sabes? Claro. Es que hay que explicar que cuando nos referimos a una red de informática de ordenadores, Sí. no es que ellos tuvieran perfiles de Facebook, sino que era para hacer Esos eran claro, ordenadores ecológicos ecológico, para hacer un y se conteo. manejaban manualmente, Claro. pero tenían la ventaja de que era el cerebro de la persona, el técnico, el que trabajaba. Ahora el ordenador te lo da todo hecho y encima te envía radiaciones que te están haciendo daño también. Y no te obliga a hacer trabajar los dos hemisferios cerebrales. Claro. Ellos trabajaban con eso, eran ordenadores por eso ecológicos, ¿sabes? Y los de los hombres en las instituciones superiores de la dinastía solar se llamaban Yachay Huasi, la universidad donde se estudiaba las ciencias de forma elevada, ¿sabes? Las artes. Allí serían estos centros de estudios, ¿no? Se entrenaban las ciencias de toda clase de forma elevada, ¿sabes? Se estudiaba medicina, agronomía, y porque ellos crearon en la agronomía, cuando ya aplicaron todo el calendario lunar, las mujeres, ahí se creó la agricultura. Y ellos eran verdaderos ingenieros agrónomos que aplicaban, crearon la ingeniería genética, porque de un producto que era una planta silvestre crearon 200 variedades, como las patatas, del maíz, etcétera, etcétera. Todo lo que comemos ahora en el mundo entero es un aporte de los sabios preamericanos, de los ingenieros agrónomos. Disculpe, una pregunta, creo que tenían más de 20 tipos de patata. Sí, 200 variedades. Madre mía, doctora. Tenían la quinoa, tenían la espirulina, tenían todo eso sembrado. El tomate, el aguacate, el chocolate, el maíz, los pimientos, el pimentón, la quinoa. Bueno, tiene una variedad enorme. Increíble. Y lo tienen todo eso registrado aquí en el Ministerio de Agricultura. Todo eso, porque es lo que trajeron para acá y sembraron, ¿sabes? Y que, doctora, usted nos ha explicado que había toda una red de informática. Red informática, mira. Sí. Una red informática con ordenadores esclavos o periféricos en los pueblos, ciudades, regiones, etcétera. Cada año iba un representante del Estado, que eran de estos Quipucamayocs, que te digo que cumplían las misiones de ahora, que son analistas, programadores o documentalistas, iban a recorrer todos esos lugares, a recoger la información para alimentar el ordenador central del Palacio de la Reina y del Rey. Claro, para llevar cuenta de todo, de los cultivos, de las cosechas, de los nacimientos. Sí, de todo. Y luego lo escribían también en los libros que tenían. O sea, pues tenían primero libros líticos, luego de papel, luego de hojas de plátano preparadas, luego de tablillas de cerámica, de madera, y los de papel que crean los mayas y aztecas, también las mujeres que tenían la industria del papel. Aquí hay... Ahora te voy a enseñar otros ordenadores que también existieron en la zona andina. Mira, aquí está el técnico que presenta Guamán Puma de Ayala. Mira, que presenta con los dos tipos de ordenadores, de las cuerdas y el de las fichas aquí abajo. Esta foto es impresionante, doctora, es impresionante. Eso lo presenta Guamán Puma. Y luego aquí mira, este es un ordenador encontrado en Pachacamac, mira. Las cuentas, dicen, vienen a ser aquí las cuerdas superiores. Este de aquí es la parte, las cuerdas inferiores contienen la información recogida, y acá el acumulador o memoria. Increíble. Sí, lo que usted muy bien ha dicho, los 5 pasos que cumple un ordenador actual. Sí. Entrada, salida, recopilación de datos, cálculo. Control y salida. Y una función adicional de calculadora. 4
actividades como en el universo, que son las 4 regiones del universo, pues siempre el número 4 es sagrado. Y una quinta que es la de la calculadora. Es increíble, doctora. ¿Y cómo nos han ocultado todo esto? Porque fueron a estudiar los que claro. fueron, los frailes fueron a imponer su religión y destruían todo para imponerlo de ellos. Sí. No aprendieron los sistemas de escritura para poder leer los libros que tenían, sino que los echaban a la hoguera, los libros por ejemplo, de papel, todo lo que encontraban, destruían, claro, a manera de los romanos, porque los romanos tenían ese sistema, destruir todos los archivos de los fenicios, de los etruscos, para que se olvide esa historia. Y correcto, ellos contaban la historia a su manera. Correcto. Permítame, porque cuando los europeos llegaron allí, sí, el pueblo preamericano sí tenía su escritura. Claro, pues. Sí tenía su desarrollo cultural. Tenían 6 sistemas de escritura, que son, el primero se llamaba Uri, geométrico matemático, de las mujeres. El segundo, la escritura cuneiforme, que la exhibe la raza Huara de Tiwanaku, que yo tengo pruebas, en ese diccionario que va a salir ahora de los símbolos escriturarios aparece una reliquia que tiene símbolos cuneiformes de los caras, y también en el trabajo del mensaje oculto de los libros líticos analizo una tablilla de los huaras de allí de Tiwanaku, y ahí aparecen los símbolos, las cuñas, sí, la escritura cuneiforme. Y luego la escritura criptográfica, es decir, pictográfica, que es como pinturas, y que los escribas tenían que ser sabios para poder retener los símbolos en su memoria y ser unos artistas para poder esculpirlos o pintarlos. Luego viene la escritura jeroglífica, que la tienen los mayas y la cultura Rapa Nui. Luego la escritura fonética, que la tiene los pannahuas o aztecas. Luego viene la otra escritura, que es la escritura criptográfica o hermética, que la tienen solo los sabios, y se difunde por toda América esa escritura, que se descubre al invertir la imagen de la reliquia o la palabra, porque los sistemas de escritura son soportes de las lenguas, y hay una lengua que es criptográfica. Por ejemplo, el nombre de los reyes de Quito, de Ecuador, eran los shiris. Al invertir tú el nombre se lee rishis, que son los sabios de la India que tenían poderes místicos. Madre mía, doctora, Dios mío, me va a explotar la cabeza. Ese es increíble. La lengua criptográfica o hermética y su sistema de escritura, que es igual, que yo lo he descubierto, sí, al invertir la imagen de la reliquia, y que yo he mandado a hacer una réplica de la reliquia para ver si en el original pasa igual, y consulté a un artista de aquí de prestigio de Madrid cómo habían hecho eso. Entonces me dijo que el artista había utilizado unos efectos de luces y sombras para producir eso, y que es el cerebro de nosotros el que interpreta el mensaje. Bueno, esto es importantísimo, porque esto es como si... supera todo lo que se ha visto. Sí. Nunca se había visto. Es increíble. Hay un río, que ahí viene lo de los catalanes, que han estado en el Ecuador. Resulta que han puesto de nombre, los colonizadores catalanes, pusieron a unos lugares Palenque de nombre. El Alto Palenque, el Bajo Palenque. No se sabe cómo se llamaría en las lenguas de ahí, pero que era fundado por los Nachan, que son los grandes escultores mayas, que se instalan en el Ecuador cuando se hunde la Atlántida. Se instalan todos los mayas ahí con su familia, el rey Cayapa y todo. Entonces los Nachan ocupan un estado que queda en la costa del Ecuador, cerca de donde yo soy, que es Guayaquil,
pues ahí en la provincia de Los Ríos, que queda al lado, le llaman así los españoles y los mestizos, porque hay unos ríos ahí muy importantes, que son el Palenque y el Macul, unos ríos caudalosos, y otros que se llaman el río Daule, pero no es Daule, es Dawi. Dawi es una palabra del sumo, que es una lengua que antes era se derivaba del maya, no llegaba a ser una lengua, pero se ha desarrollado ahora. Entonces el sumo, Taomicio, contiene esa palabra y es Dawi, quiere decir inmortales. Y todavía se habla en Nicaragua. Wow. Entonces, todos esos están ahí en esa zona y ahí están los dos palenques. Y esos ríos bañan ese lugar. Y uno se llama Palenque, son ríos caudalosos, bellísimos. Y yo estuve ahí, saqué un vídeo, ¿no? Y empecé a hacer un documental aquella vez, que está en internet. Y entonces el otro río se llama Macul. Ahí viene que esa palabra también es, ese topónimo de ese río, es una palabra de la lengua criptográfica o hermética, porque la inviertes, Macul se lee Kumal. ¿Qué significa? El morueco, la constelación de Aries, en el zodíaco de Babilonia. Porque los mayas son los fundadores de Babilonia. Por eso se encuentran esas cosas ahí. Y hay una tablilla que yo digo que es de esa cultura de los Nachán, que también contiene escritura criptográfica, y allí aparece un símbolo también de Babilonia a los pies de una sacerdotisa, ¿sabes? Y entonces eso sale en mi trabajo ahora, que va a salir la nueva edición del el mensaje oculto de los libros líticos andinos. Es un estudio de esa tablilla también. ¿Ah? Entonces, pues ahí resulta que ahora se llama el Alto Palenque. Palenque es una palabra, por eso, del catalán, sí, que significa ciudad fortificada. Sí, aquí hay un pueblecito, ¿se acuerda que tuvimos esta conversación por teléfono? Hay un pueblecito que se llama Palau y está aquí al lado, y la traducción es palacio. Palacio de aguas. Parece que en el Ecuador hay otro lugar así, que le han cambiado los frailes inquisidores y ahora se llama Balao, pero es Palau. Es Palau, de palacio. Tiene que haber un palacio. Y correcto. Yo, un chico que trabaja con las coordenadas cósmicas y toda con el internet, y le digo, a ver, búscame a ver si Palau, o ahora como es Balao, y otro lugar que hay ahí en la provincia del Oro, marca algo, alguna cosa con esas coordenadas cósmicas, ¿no? Y entonces estudió eso y ciertamente se comunica Palau con Tiwanaku y con Teotihuacán. Wow, madre mía. Marca unas coordenadas cósmicas. Eran perfectos astrofísicos, tenían conocimientos de astronomía que nosotros ni llegamos a entender. ¿Ya? Bueno, Asura Maya, que escapó de la Atlántida y llegó a las costas de Perú, fue el padre de la astronomía, ¿no? Sí, porque Asura Maya es el que hace esas tablillas que yo mostré la otra vez, que he interpretado 6 de ese tratado que es de Asura Maya, que se llamaba el Surya Siddhanta, pero que se suponía desaparecido, pero está en el Ecuador. Lo que pasa es que son 30 o 40 tablillas, y tablillas pulidas, que están ahí todos los mapas estelares, y con eso hacían viajes ellos, rutas para representan rutas para hacer viajes de navegación de altura. Entonces se consideraba perdido ese tratado. Pero en el Ecuador, como han puesto nombres falsos a las culturas, los historiadores mestizos le llaman cultura Valdivia, que es por el nombre del colonizador hispánico Pedro de Valdivia, ¿sabes? Y entonces se oculta eso porque ellos nunca han estudiado estas cosas. Claro. Mira, este es un ordenador creado por las mujeres que salieron de un estado que se llamaba Laosí, donde estaban los mayas clásicos en el Ecuador. Entonces, cerca de Quito, antes de llegar a Quito, que hay una
Cuando uno antes iba en tren, por esa zona le llaman la nariz del diablo, porque se sube, pues ya hay unos abismos por ahí. Y entonces ahí hay un río y una montaña que se llaman Chan Chan. Por eso se descubre que solo han estado ahí los chanchanes. Los chanchanes, sí. Estado mandan un representante al desierto costero peruano que se llamaba Nainlap y funda ahí su reino. Va con toda su corte, su esposa eterna y todo. Ahí las mujeres organizan este sistema de cómputo con las habas que aquí les llaman faves, las habas payares, que las ponían, las tenían pictografías, se hacía un sistema de símbolos pintados, y entonces se ponían en bolsitas de cuero de llama esas habas payares, y tenían técnicos que las interpretaban, ¿sabes? Y eso lo descubrió un antropólogo llamado Larco Hoyle, que estaba en el Perú, ¿sabes? Y él descubre que en la cerámica se ve que estas habas payares corren por el desierto, se humanizan y corren. Eso significa, es simbólico, que tuvo éxito este sistema para poder mandar mensajes. Y se extendió, ¿no? Claro. Lo que pasa es que los historiadores oficiales le han cambiado el nombre también a esas culturas y la llaman mochica. Entonces, pero es por un pueblo donde encontraron ahí un tesoro que se llama Moche, un pueblo de pescadores. Le han puesto ese nombre. Pero es la cultura Chan Chan, que después fundan la metrópoli de Chan Chan. También hay otro rey que va del estado de Laosí de Ecuador al Perú, a la zona montañosa, que es el rey Takay. Y él organiza el estado o reino del Shim-Ur, que luego los inquisidores deforman el nombre y dicen cultura Chimú Chimor. Pero no es así, es Shim-Ur, porque la Che es auténticamente hispánica y sustituye la X, que tiene el sonido de la SH del inglés. Así que este es un sistema también de cómputo, y aquí ves que estos mochicas, que les llaman así, pero que son la cultura Chan Chan, que se asienta en el Perú, que mandan a ese representante al rey Nainlap, organiza carreteras, que esto está antes de que los Apu Capaquincas extendieran, hicieran esa carretera del sol, Capacñán. Ellos se basan en las carreteras que hizo el rey Nainlap, ¿sabes? Y mandaban los mensajes. Por ejemplo, esto es simbólico, se ve un mensajero, va con la bolsita, mira, de las habas payares. Aquí en el Museo de América se ve reliquias que hay así, pero ahí no lo han interpretado, ponen nomás la reliquia y no saben. Entonces se le ve que va con alas porque era veloz. Claro. Eran jóvenes que entrenaban en concursos de carreras y todo, eran atletas para correr por esas carreteras, paisaje lleno de precipicios, claro, madre mía, los Andes. Y entonces aquí ves que ya los Apu Capaquincas tienen otro tipo de mensajeros que va tocando una caracola, ¿sabes? Y lleva una masa por si acaso lo asalten en el camino, pero dice que no había asaltantes, pero iban ellos de todas formas resguardados y tocaban la caracola antes de llegar a los tambos, que eran las paradas, o sea, los paradores hechos a determinados kilómetros de la carretera, donde esperaban otros mensajeros que cogían el mensaje y salían corriendo. Y aquí están, es que doctora, es increíble porque entre los datos que nos ha dado de los ordenadores, esto lo que nos da una impresión es de una civilización avanzada que tenía cuenta de todo, de los nacimientos, de las recogidas, las cosechas, claro, incluso un servicio de mensajería que estaba comunicado increíble. Se llamaban chasquis o correos. Y este sistema es llevado a Persia porque Herodoto descubre que allí había un sistema así también de correos
comparadores y todo eso, ¿saben? En la época de los persas. Increíble. Y los que viajan y llevan los preamericanos todas esas cosas, porque ahí los fundadores de Persia son del Ecuador, los pan, es decir, se llamaban manas, los manas y los manabís, porque todavía en Persia los manabí con V son un pueblo de alto abolengo, pero no se sabe el origen ahí en Persia, que llegan ellos junto a los montes sagros, el lago Urmia y el río Yágata, y fundan lo que se llamaba Persia. Persia es una deformación del nombre de una provincia de Irán, que se llamaba Parsi, ¿sabes? Wow, doctora, es usted de verdad, Dios mío. Es usted única, doctora. Tenemos que recordar que toda esta información la podéis encontrar en los trabajos de la doctora, que son los que estáis viendo en el vídeo. Americano de la informática. Tienen muchos más. Yo recomiendo que por favor busquéis sus trabajos porque son obras de arte de la historia, de verdad. Un trabajo científico el mío, histórico-científico. Mira, aquí van los aztecas, también tenían, aquí ves las carreteras, las huellas de pies, representan viaje o partida. ¿Ah? Entonces van llevando los mensajes, los correos, de un lugar a otro. Tenían todo eso organizado, ¿sabes? Aquí tenemos cuando con las habas payares o faves, que son punzograbadas y pintadas, tienes los técnicos que están interpretando, organizando, y pasan así, las organizan, y los reyes y reinas están enterados de todo lo que contienen. ¿Ah? Increíble. ¿Ves? Entonces, en Ecuador tenemos también este contador, que es de los canaris, que hay un ordenador de estos, un contador, se usaban fichas para hacer los cálculos. En el Museo de Berlín está, ¿sabes? Y ahora han creado un sistema para enseñar las matemáticas, los descendientes de estas culturas, a los jóvenes, como este contador. Increíble.